encontramos con el doctor Marco Tulio Luque, infectólogo pediatra, médico asistencial del Instituto Hondureño de Seguridad Social y del Hospital Materno Infantil, quien nos va a dar una conferencia acerca de COVID en pediatría. Por lo tanto, vamos a comenzar con una breve explicación acerca del marco de lo que es el COVID en edades pediátricas, y posteriormente vamos a tener un periodo de tiempo para las preguntas que ustedes tengan. Los dejamos con el doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su asistencia a este webinar. A continuación, pues vamos a hablar un poquito de ciertos aspectos de la infección por coronavirus COVID-19 en pediatría. Vamos a hablar un poco rápidamente de epidemiología, alguna sintomatología, el diagnóstico, el tratamiento y algunos aspectos de prevención en la edad pediátrica. Como todos ustedes saben, pues la epidemia actualmente, pues bueno, la pandemia actualmente ya llegó a todos los continentes y ya casi alcanzamos 1 millón de pacientes infectados y casi 50,000 muertes en todo el mundo. En nuestro país, pues ya tenemos 212 casos confirmados y 14 muertes. Bueno, como ustedes saben, el coronavirus, esto ya se ha explicado la fisiopatología, el virus, que es un virus ARN en forma de corona y que se une a las células, sobre todo epiteliales del pulmón, a través del receptor de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, en los pulmones, y de esta forma penetra a las células epiteliales. Aquí hay una enzima que se llama replicasa que se encarga de la replicación del RNA de este virus y posteriormente forman proteínas largas que son divididas para formar las proteínas del virus, el cual pues es expulsado de la célula, destruye la célula y invade otras células del epitelio. Recordar la forma de transmisión, que puede ser por gotas. Cuando hablamos transmisión por gotas son cuando estornudamos, tosemos, que son partículas mayores de 5 micrómetros de diámetro, que pueden alcanzar 1 metro, 1,5 metros. También puede haber transmisión aérea por microgotas menores de ese tamaño, que pueden permanecer algún tiempo en el aire. Y también por contacto directo a través de las manos, o el contacto directo entre personas. Y en forma indirecta a través de fomites. Como sabemos, el virus puede permanecer algún tiempo en las superficies, y si tenemos contacto con estas superficies y no hacemos un adecuado lavado de manos, pues nos podemos infectar. Aquí tenemos una diapositiva, porque es una pregunta bien frecuente: ¿cuánto dura el virus en el ambiente? Y ustedes vean cómo, dependiendo de la superficie, hasta 4 días en madera, 4 días en vidrio, 4 o 5 días en papel. En plástico puede durar hasta 5 días, en los guantes quirúrgicos hasta 8 horas. Esto es importante a la hora de la prevención, ya que los guantes pueden ser también un factor de transmisión del virus si no se utilizan adecuadamente. Vamos a ver las definiciones de caso, cuando vamos a sospechar que un paciente tiene infección por COVID-19. Y actualmente, pues, es cualquier persona que presente una enfermedad respiratoria aguda y que esto era la primera definición, que cuente con antecedente de estancia en un país con transmisión local. Actualmente, pues, ese criterio ya lo cumple el país, por lo que la última definición de la Secretaría de Salud, es un paciente con síntomas y que haya estado en alguna de las zonas de transmisión en San Pedro Sula o Tegucigalpa.
También cuando el paciente ha sido parte de un brote de casos, de un grupo de casos en una familia o en una colonia, donde hay otros sospechosos confirmados por COVID-19, o una persona que presenta un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda inusitada sin otra causa que lo explique. O sea que actualmente todo niño que llegue a nuestras emergencias o centros de salud con dificultad respiratoria, sin otra causa que lo explique, es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Y recién nacidos de madres sospechosas o confirmadas con la infección por el COVID-19. La forma de transmisión, como habíamos dicho, esta imagen, aquí podemos ver claramente el alcance de las gotas y de las microgotas que alcanzan aproximadamente 1,5 metros las gotas y más aproximadamente los 2 metros las microgotas. Y por esto es la importancia del uso de mascarilla en todas las personas para evitar esta transmisión por gotas y microgotas. Si una persona habla o estornuda, pero si anda con mascarilla, pues estas gotas quedan impregnando la mascarilla y probablemente no van a tener el alcance que va a tener sin esta protección. Bueno, transmisión ya habíamos hablado. Otra forma de transmisión que se ha descrito es la vía fecal oral y sobre todo en los niños que pueden eliminar los virus por las heces hasta un espacio de 15, incluso hablan hasta 30 días, porque es una forma que hay que tenerla en cuenta a la hora del manejo de estos pacientes, sobre todo el manejo de los pañales y las excretas. No se ha descrito bien qué importancia tiene esta en la transmisión de la comunidad, pero sí es importante tenerla en cuenta a la hora del manejo de las excretas de los pacientes. En cuanto a la clínica, vamos a ver que la clínica de los cuadros, pues el periodo de incubación se habla hasta de 14 días. Sin embargo, se ha visto que la mayoría de los pacientes presentan los síntomas dentro del 5.º y el 7.º día, y un 97-98% de los pacientes ya para el día 10 han presentado los síntomas. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, lo que predomina por lo generalmente es la tos seca e incluso dolor de garganta. También los primeros días quizás no hay fiebre, los primeros 2-3 días hay malestar general, cefalea. Posteriormente, el 5.º o 4.º día se presenta la fiebre. Pueden haber también signos gastrointestinales como náuseas, vómitos. Y la mayoría de los pacientes que se complican entre el día 7.º y el 10.º día. Por lo general, después de ese tiempo, los pacientes permanecen asintomáticos. Y los pacientes que se complican, que forman neumonía o formas severas, pues estos pues sí pueden persistir 2-3 semanas con el cuadro clínico, y son los que también más presentan transmisión del virus hasta por 2 o 3 semanas posteriores a la recuperación del cuadro. En los niños, pues las manifestaciones pueden ser asintomáticos, o sea, que no presenten ningún síntoma, o síntomas leves cuando hay una infección no complicada que pueden confundirse con un resfrío común. Pueden presentar ya datos de infección de vías respiratorias bajas, como neumonía, o neumonías graves, y las complicaciones que suelen ser el síndrome de estrés respiratorio agudo, la sepsis o el choque séptico. De los niños, pues son pocos los casos publicados. Aquí tenemos un estudio reciente de 2.143 niños, y aquí lo que llama la atención, bueno, que ellos dividen los confirmados de los que fueron sospechosos, y podemos ver que en este estudio se tuvieron 731 niños confirmados. El promedio de los positivos fue de 10 años. Este fue un estudio en China. Predominaron el sexo masculino con 57%. Y vamos a ver que la mayoría de las formas fueron leves. 13% de los casos fueron asintomáticos y estaban positivos.
una forma leve como resfrío común 43%, moderada 41%, y las formas críticas que ocupan ingreso a las unidades de cuidados intensivos solo de un 0.4%. Y se vio en este también que los niños de menor edad, los menores de un año o que tenían factores de riesgo, cardiopatías o que recibían algún tratamiento crónico inmunosupresor con algunas inmunopatías o pacientes con cáncer, son los que tenían más riesgo de complicación. Algo que ayuda pues al diagnóstico una vez que se tiene la sospecha, pues pueden ser los estudios radiológicos, donde los pacientes pueden presentar infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado o algunos consolidados periféricos como los que se observan en la tomografía. Aquí tenemos otro caso de un adulto. Ustedes ven cómo va progresando la imagen desde un infiltrado bilateral en vidrio esmerilado hasta algunos consolidados, sobre todo periféricos, y que van desde el día prácticamente séptimo de evolución, y aquí ya al día 25 ya habían resuelto los infiltrados en este paciente que se recuperó. La otra parte importante del diagnóstico pues son las pruebas para determinar o identificar el virus. La más importante pues es el PCR de hisopado nasofaringeo, donde encontramos e identificamos el virus en la nasofaringe del paciente, y este se puede detectar desde algunos días antes del inicio de los síntomas hasta, como ven ustedes, hasta incluso algunos pacientes persisten hasta 14 o 21 días, o se habla incluso algunos hasta 28 días después del inicio del cuadro clínico. Entonces, es muy importante por eso tener este estudio, porque nos indica cuándo el paciente pues, empieza a transmitir el virus y deja de transmitir el virus. Actualmente se habla también de las pruebas serológicas, que estas detectan IgM e IgG. Y lo importante, bueno, estas dan un diagnóstico, un resultado rápido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la IgM por lo general empieza a detectarse 5 a 7 días transcurrido el cuadro, y posteriormente también la IgG, que puede persistir por mucho tiempo todavía, y eso solo denota que el paciente tuvo la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podemos tener un paciente con esta prueba negativa y puede ser un falso negativo porque se tomó muy temprano y todavía no había desarrollado inmunidad o anticuerpos contra el virus. Entonces, pueden ser útiles para ciertos estudios epidemiológicos, pero en la parte clínica siempre hay que tener en cuenta esto que se tendría que repetir posteriormente si el cuadro es muy sugestivo, y siempre tienen que ser confirmados con una prueba de PCR. En cuanto al manejo, pues vamos a ver que eso va a ser de acuerdo a la clasificación que le demos al paciente. Si es una infección no complicada, pues lo más probable es que se recomiende el manejo domiciliario. Se le puede tomar la muestra al paciente en los lugares donde se realiza la muestra. Si no tenemos opción o no hay muestras, pues se van a tomar las medidas de prevención de transmisión, el autoaislamiento en casa, recomendar en la medida de lo posible que el paciente pues permanezca en una habitación individual, y de no ser posible, por lo menos a una distancia de 2 metros de las otras personas, evitar el contacto con las personas de riesgo, sobre todo los adultos mayores o pacientes adultos que tengan comorbilidades como hipertensión, cardiopatías, diabetes mellitus, cáncer y otras. En la medida de lo posible, higiene de manos estricta, uso de mascarilla, evitar salir de la casa y evitar multitudes, limpieza con cloro o con otro desinfectante de las superficies en contacto con el paciente, y limpieza del baño con cloro.
Y siempre identificar signos de alarma, como ser incremento de la frecuencia respiratoria en el paciente o fiebre que no se dé con antipiréticos, alteración del estado de conciencia, que no quiera comer el niño, signos de deshidratación. Se recomienda para la fiebre utilizar acetaminofén y no utilizar ibuprofeno, ¿verdad? O otros antiinflamatorios aparte del acetaminofén. El seguimiento, pues se dará seguimiento en casa, ya sea telefónico o en algunas ciudades, pues en algunas comunidades que hay personas que los pueden dar este seguimiento. Y siempre estar en contacto con el centro de salud donde se evalúan estos pacientes COVID por si el paciente presenta cualquier complicación o signo de alarma. El manejo de las infecciones respiratorias bajas, que estas serían ya cuando el paciente presenta aumento de la frecuencia respiratoria para la edad, y en estos casos, y fiebre elevada, y en estos casos, por lo general, se debe realizar por lo menos un hemograma, una proteína C reactiva donde haya, para ver la orientación del hemograma, si orienta algo viral o algo bacteriano, y la radiografía de tórax, que nos puede también orientar si tiene este infiltrado que vimos característico. Y uso de antipiréticos y antihistamínicos si es necesario. Los criterios de hospitalización de estos pacientes básicamente van a ser los criterios de hospitalización que utilizamos con los demás niños que presentan infecciones respiratorias agudas. Si el niño presenta dificultad respiratoria, saturación de oxígeno menor al 92% con oxígeno ambiental, esto es muy importante, es que actualmente ya la saturación de oxígeno en pediatría pues ya es parte de los signos vitales, y todos debemos de tener un oxímetro en las emergencias o en la consulta para poder valorar este parámetro. La intolerancia a la vía oral, si el paciente está deshidratado, si hay alguna alteración del estado de conciencia, o datos de sepsis o choque, mal llenado capilar, etc. Esos son los criterios de hospitalización de estos pacientes. Criterios de ingreso a las unidades de cuidados intensivos o referencia a un hospital de mayor complejidad, pues se pueden referir, si no se tienen el equipo para manejar estos pacientes, pues deberían de referirse en forma temprana. Y en los hospitales donde hay cuidados intensivos, pues se van a referir si hay insuficiencia respiratoria, que es la incapacidad de mantener la saturación de oxígeno al 92% con FiO2 al 50%, o si hay datos de síndrome de distrés respiratorio, que es el índice de perfusión, índice PF menor de 300, o el índice de saturación de oxígeno, más el FiO2 entre el FiO2 que se le está proporcionando, menor de 264, que este es un índice más fácil de calcular porque no necesitamos gases arteriales. Si presenta ya el paciente disfunción múltiple de órganos o un deterioro respiratorio rápido que nosotros sabemos que va a ocupar asistencia ventilatoria. También en nuestro manual incluimos un sistema pediátrico de alerta temprana, que por sus siglas en inglés, y también se ha adaptado una versión de este sistema que se llama EVAT, que ya se está socializando en muchos hospitales del país, que incluso creo que hoy hubo una plática en el colegio médico para socializar este puntaje, que es el que vemos a continuación, que prácticamente valora estas cosas, 3 parámetros: comportamiento, el parámetro cardiovascular y respiratorio, que básicamente el comportamiento es si el niño juega, si está irritable, si está letárgico, la coloración, si está rosado, si tiene un llenado capilar o si ya tiene un llenado capilar lento o coloración cianótica en las extremidades, y el respiratorio, que básicamente se basa en la frecuencia respiratoria, si está muy alterada a pesar de que el niño tenga apoyo de oxígeno. Al final da un puntaje, y si tiene un puntaje mayor de 3, pues estos datos ya son alarmantes. Este era un algoritmo
que resume básicamente, este es para ciertos centros hospitalarios de Tegucigalpa, que resume el flujo, pero en cada hospital y en cada centro pues se tiene que hacer un flujo de acuerdo a las instalaciones. Algo muy importante es que se tiene que dividir la atención de los pacientes, los niños con síntomas respiratorios y niños sin síntomas respiratorios. Y los pacientes, actualmente, todos los pacientes que ingresan a los hospitales o centros de salud deben de ir con una mascarilla, ya sea de tela o quirúrgica, para protección y para evitar también que los pacientes sintomáticos o asintomáticos pues propaguen el virus. En cuanto a las medidas de prevención, pues básicamente es lo que hemos estado que en todos los medios de comunicación, las medidas de prevención en la comunidad, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, insistir en el lavado de manos, que es muy importante, el lavado frecuente de manos, sobre todo antes de tocar nuestras mucosas, nuestros ojos, la nariz o la boca. Importante también dentro de los hospitales y los centros de salud el uso de los equipos de protección personal. Aquí quiero recalcar, tanto la OPS como OMS, vamos a encontrar actualmente muchos cuadros en los cuales indica qué tipo de protección tiene que usarse de acuerdo al área del hospital en que se encuentra atendiendo o de acuerdo a la labor que desempeña en el hospital. Porque pues los equipos, sabemos que los insumos son reducidos e incluso en los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, ya tienen crisis con la cantidad de insumos, por lo cual deben ser usados racionalmente. Esto es, no todo el mundo en el hospital va a andar con el traje completo de protección ocular, N95, gorro, las botas y todo el traje de protección personal completo. Este realmente se debe utilizar para las personas que estén atendiendo directamente a los pacientes altamente sospechosos o confirmados por COVID-19 y en los cuales pues hay procedimientos que pueden generar aerosol. Por ejemplo, si son pacientes que se van a intubar, que están recibiendo oxígeno, ya sea por maniobras no invasivas, porque en estos pacientes es donde se corre más riesgo de transmisión, sobre todo por aire. Y los pacientes o las personas que están fuera de este ámbito, que están solo asistiendo, que están en salas generales, que no tienen pacientes COVID, no necesitan toda esta indumentaria. Necesitan tal vez la protección con una mascarilla quirúrgica para evitar la transmisión. Las personas que están en el pretriaje, en la entrada de los hospitales, que debe haber un pretriaje que divide los pacientes en respiratorios y no respiratorios, ellos pueden estar simplemente con una mascarilla quirúrgica. En algunos lugares les ponen bata porque no va a examinar el paciente, solo lo va a interrogar a más de 1 metro de distancia, por lo cual el riesgo de transmisión es mínimo, y también está en un lugar al aire libre, donde el cual pues el aire disminuye también la posibilidad de transmisión. Las personas que están en un triaje, los cuales van a evaluar al paciente a menos de 1 metro, pues esas pueden tener mascarilla N95, porque eso es de acuerdo al contacto y a las maniobras que van a realizar en el paciente. Entonces, no todo el mundo en el hospital tiene que andar con todo el traje completo, porque es un problema que se está teniendo actualmente en muchos reclamos del personal, porque todo el mundo quiere tener este traje, pero debe de priorizarse para las personas que están en la línea frontal al cuidado y a la atención de los pacientes complicados. Pues algo muy importante es recordar en todo momento los 5 momentos de la higiene de manos: antes del contacto con el paciente, antes de realizar tareas asépticas al paciente, después de contacto con el paciente, después de exposición accidental a fluidos corporales del paciente, y después del contacto con el ambiente del paciente.
Esa parte es muy importante porque una vez que el paciente entra, todo su ambiente, su cama, sus monitores, etcétera, pueden estar infectados por el virus o por otros agentes, incluso bacterianos, ¿verdad? Por lo cual, en todos los pacientes hospitalizados, no solo en los COVID-19, siempre se tienen que aplicar los 5 momentos de lavado de manos. Es importante realizar el lavado de manos de acuerdo a los pasos de la OPS, porque si no se realiza así, vemos que en algunos estudios ya se ha visto en estas manos, las zonas rojas, son las zonas que menos se desinfectan. Entonces, aunque nosotros nos mojemos las manos y nos apliquemos jabón, si no hacemos los pasos de lavado de manos, podemos tener zonas en las manos todavía infectadas, por lo cual hay que seguir los pasos de lavado de manos que indica la OMS y la OPS. Bueno, esto era así brevemente lo que les traía. No sé si, y a continuación vamos a pasar a las preguntas para ver si podemos resolver las dudas que han surgido. Recordar que ya tenemos la publicado y ya se ha socializado a través del Colegio Médico y de muchas redes sociales el protocolo de atención al niño con el cuadro sospechoso confirmado de COVID-19, donde pues están ya en forma más detallada muchas de las cosas que he mencionado durante esta plática y que ustedes lo pueden obtener y también a través de esta plataforma se les puede distribuir. Y vamos. No sé si hay preguntas en la audiencia. Solamente. Gracias, pero No hay pregunta. Bueno, vista que no hay preguntas, muchas gracias por asistir y espero pues haber colaborado con ustedes y como les digo, está el protocolo, lo pueden leer detalladamente y bueno, estamos a la orden para las consultas y opiniones de acuerdo a este protocolo. Muchas gracias.